A mediados de abril de 1935 se capturó un tiburón tigre y fue transferido a Coogee Aquarium Baths en Sídney, Australia, en donde se exhibió públicamente. En una semana el tiburón se enfermó. En medio del espectáculo de los animales marinos y la algarabía de los visitantes, todos empiezan a admirar a este tiburón tigre y su elegante movimiento en el agua. Esta enorme criatura marina de 3,5 metros empieza a experimentar lo que podría describirse como un malestar estomacal. Se veía venir un enorme desastre. ¿El tiburón vomitaría sobre todos los asistentes? En realidad sí vomitó, pero ningún espectador resultó afectado, al menos no físicamente, pero la perturbación mental sería profunda. Cuando todos miraron el contenido del vómito del escualo, pudieron observar una mano y un brazo humano. En la piscina flotaba este brazo izquierdo ante el horror de los asistentes. Antes de ser capturado, el tiburón tigre había devorado a un tiburón más pequeño. Fue este tiburón más pequeño el que originalmente se había tragado el brazo humano. En una inspección más cercana se vio que tenía un tatuaje de un par de boxeadores encuadrándose entre sí. Este descubrimiento exótico en abril de 1935 desencadenó uno de los misterios de asesinatos más perdurables de Australia. Con la evidencia del tatuaje y tomando las huellas dactilares del brazo amputado, los investigadores pudieron identificar a su dueño como James Smith, un exboxeador y delincuente de poca monta de 40 años. El brazo y el tatuaje fueron identificados por su esposa y su hermano. Smith trabajaba en el astillero de construcción de barcos de Sídney para un sujeto llamado Reg Holmes y había estado desaparecido durante 2 semanas. Smith había sido visto por última vez junto a un amigo llamado Patrick Brady. Ambos pasaron juntos unas vacaciones en una casa de campo alquilada en Cronulla. James le había dicho a su esposa que estaría con su amigo Patrick pescando. Patrick, al igual que James, tenían negocios algo turbios. Era conocido por la policía como falsificador. La policía determinó que Smith fue asesinado en esa cabaña. La Marina y la Fuerza Aérea registraron esta área, pero nunca se encontró el resto del cuerpo de Smith. Patrick fue interrogado y negó haber matado a Smith, pero implicó a otro hombre, el jefe de James Smith, Reg Holmes. Holmes también era un estafador y contrabandista, y también dirigía su negocio de construcción de barcos. Junto a James Smith no solo construyó barcos, también se dedicaron a la estafa de seguros. Entre los 3 hombres, Reg Holmes, James Smith y Patrick Brady, elaboraron un sistema de estafas que consistía en que Patrick falsificaba cheques con firmas de sus clientes y Holmes y James los cobraban. Patrick Brady fue arrestado el 16 de mayo y acusado del asesinato de Smith. Un taxista testificó que había llevado a Brady desde la cabaña alquilada hasta la casa de Reg Holmes el día que Smith había desaparecido y que se veía despeinado y asustado. Mientras Patrick estaba bajo custodia, Reg Holmes negaba estar implicado en el asesinato de James, pero el 20 de mayo de 1935 el empresario entró en su cobertizo e intentó quitarse la vida disparándose en la cabeza con una pistola calibre 32. Cuando Reg Holmes se disparó en la sien, la bala se aplastó contra el hueso de su frente y simplemente lo dejó aturdido. Como si nada le hubiera pasado, se metió en su lancha rápida y emprendió la huida, mientras 2 lanchas policiales lo perseguían por el puerto de Sídney durante varias horas, hasta que finalmente lo atraparon. Afirmó que había estado tratando de escapar de un hombre armado que intentaba matarlo. Holmes acusó a Patrick Brady de matar a Smith y deshacerse de su cuerpo. Dijo que lo había desmembrado y lo había metido en un baúl.
había ido a su casa con el brazo para mostrarle qué le pasaría si él también lo traicionaba. Y luego hizo que Reg Holmes se deshaga del brazo. Es cuando Reg decide arrojarlo al mar. Patrick Brady fue acusado del asesinato de Smith y mientras estaba bajo custodia, Reg Holmes fue asesinado a tiros en su automóvil. El tiroteo fatal de Reg Holmes ocurrió en la víspera de la investigación del forense sobre el asunto del brazo dentro del tiburón. Holmes iba a comparecer como testigo. Las pruebas médicas ocuparon un lugar destacado en la investigación y los médicos afirmaron que el brazo había sido amputado con un cuchillo afilado, aunque no como parte de una operación quirúrgica. Otro experto confiaba en que el tiburón le había quitado el brazo a un cadáver. Mientras tanto, el abogado de Patrick Brady argumentaba que un brazo por sí solo no constituía un cuerpo y afirmó que no habían pruebas concluyentes de que Smith estuviera realmente muerto. Tal vez trataba de decir que James Smith caminaba normal haciendo sus actividades con un brazo mutilado. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿cuánto cuerpo se requería legalmente para que fuera aceptado como tal dentro del significado de la ley del forense? El resultado fue que en una audiencia especial, el juez Hal Rogers decidió que una parte identificada de un cuerpo y la evidencia de que procedía de un cadáver eran insuficientes para la jurisdicción de un forense. Patrick Brady fue enviado a juicio, pero sobre la base de las pruebas circunstanciales presentadas ante el tribunal, el juez lo absolvió. Brady vivió su vida normalmente hasta los 76 años. Si Reg Holmes hubiera sobrevivido, habría sido el testigo estrella en el juicio. Un experto forense internacional que examinó el caso de Shark Arm creía que el cuerpo de Smith había sido desmembrado y puesto en un baúl para desecharlo en el mar. El brazo no cabía dentro del baúl, por lo que lo amarraron al exterior, lo soltaron en el mar y es ahí cuando se lo tragó el tiburón.